Buenos días, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por estar aquí, gracias por vernos. Hoy en Entre Mujeres tenemos una invitada especial y además no estoy sola haciendo esta entrevista. Voy a estar haciendo esta entrevista con mi amiga, colega, hermana del alma, Fernanda Taborda, una compañera de Menstrualab, compañera también de muchos otros trabajos y de muchos espacios y amiga querida y entrañable. Así que primero le doy la bienvenida a Fernanda Taborda. Gracias por estar, asistirme y sobre todo por hacer puente en esta entrevista maravillosa que vamos a compartir en el día de hoy. Hola Zulma, bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, también por compartir este espacio, por la confianza de siempre y bueno, el placer de poder hacer algo juntas como siempre, ¿no? Muchas gracias. Estamos cumpliendo algo largamente acariciado con Fernanda, largamente anhelado. Así que hoy, Eclipse, lo estamos cumpliendo. Y bueno, quiero ir a la presentación de nuestra invitada, que no lo anuncié antes, así que van a tener esta sorpresa. En el día de hoy nos visita una creadora que utiliza el escenario como un espacio de resiliencia y de visibilización. Ella es actriz, es directora, es dramaturga y es una de las voces en gestión cultural independiente de la provincia de Córdoba. A través de su obra, y espero realmente que muchos la hayan ido a ver, Racimo de Uvas, ha logrado romper el silencio sobre temas históricamente tabúes como de salud femenina, como por ejemplo la endometriosis, y mandatos patriarcales que ya le vamos a estar preguntando, como la maternidad, demostrando que la comedia también puede ser profundamente política. Así que recibimos para hablar de tema de salud de mujeres, de autogestión y creatividad a Natalia Higa Quinteros. Bienvenida, Nati. Muchas gracias. ¡Qué presentación! Merece, merece. Gracias, gracias, de verdad. Gracias por estar aquí y bueno, lo primero que me surgía preguntarte frente, bueno, he leído en estos días que hemos quedado para concretar, he leído mucho sobre vos, Fernanda me ha contado muchísimo, no tuve el placer de ver la obra y me quedo con muchas ganas de verla porque escuchaba a personas que salían de hablar de la obra. Y eso deja ahí como el deseo y las ganas de poder presenciar esa obra, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que me surgía era, ¿quién es Nati? ¿Cómo se autopercibe Nati? Si Nati se tuviese que presentar desde lo profundo de su ser, ¿qué dirías de vos? ¿Qué nos contarías de vos? Así empezamos. Así de liviano empezamos. Em, Me parece que yo empezaría definiéndome, digamos, como una persona que se busca todo el tiempo y que busca reinventarse todo el tiempo, ¿no? De acuerdo a cada circunstancia que toca atravesar. Em, o sea, más allá de las cosas que hice a lo largo de mi vida y las cosas a las que me dedico, que no sería eso, soy docente, soy actriz, sino que más bien me parece que la definición iría por este lado, ¿no? Mm. Eh, Soy una persona que busca la manera eh, de salir adelante, por decirlo de alguna forma, de sobrepasar las circunstancias que la vida presenta, eh, de la manera
menos dolorosa posible. Maravilloso, maravilloso. Una persona que se reinventa, que se reconstruye. Creo Sí, que se transforma. que se transforma. Hermoso, hermoso. Aquí en Entre Mujeres le hacemos entrevistas. Yo siempre digo a personas que inspiran, ¿no? A otras mujeres. Ujú. Me parece que es fundamental. Una de las cosas en mi camino ha sido justamente visibilizar el trabajo de muchas mujeres para que otros puedan conocer, pero no solamente para que puedan conocer, sino para que puedan espejarse y sentir, yo también puedo, ¿no? Yo también creo. Eh, entonces, bueno, para mí hoy es particular porque siempre estoy invitando gente que conozco de mi ámbito. Este ámbito para mí sale de lo que conozco, de lo que comparto cotidianamente, digamos. Pero bueno, Nati como una mujer que inspira a otras mujeres, ¿no? Y en este caso, quiero preguntarte con respecto a la obra Racimos de Uva. ¿Qué es? ¿Cómo la definirías? ¿Y cómo nace esta obra? Bueno, justamente el racimo de uvas nace de esta búsqueda de transformar, ¿no? De transformar algo difícil y doloroso que estaba sucediendo eh, en algo bello, artísticamente hablando, eh, y que sirva más allá de un proceso de sanación que uno pueda estar atravesando, que sirva para darle voz a un montón de otras personas que no encuentran esta Wow. forma o que no saben cómo expresar lo que sienten, lo que viven, lo que les pasa. Yo al momento de escribir esta obra pensé eh, que la gente pueda ver en el escenario algo y decir, ah, eso es lo que me está pasando. Y no soy la única. Hay un montón de gente más a mi alrededor que también está viviendo lo mismo que yo y que me entienden, que alguien entienda lo que estoy viviendo. Maravilloso. Eh, entonces, ese fue como el primer objetivo, que es para la gente que necesita ver racimo, que necesita escuchar racimo y que necesita sentirse identificado con eso con esa parte de su vida, Mm, eh, para no sentirse sola y para saber que hay otras formas también mm. de Y atravesarlo. me cae como anillo al dedo esto que decís otras formas, porque esta obra trata temas muy profundos Sí. y complejos. Bueno, a mí ya cuando Fernanda me dijo, Zulma, la obra habla de endometriosis, yo dije, la comedia habla de endometriosis, yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo una comedia, cómo se habla a través de la risa, del humor, de temas como algo tan doloroso como la endometriosis, como la maternidad, bueno, algo tan profundo como las amistades. Por ahí el tema de las Sí. amistades me parece un poco más llevadero hablarlo desde el humor, pero todo lo otro, ¿cómo es? ¿Cómo es este guión que habla de esto? ¿Cómo se Es la traduce, vida misma perdón, en también. humor, no? Nosotros, sí, obvio, nosotros, los seres humanos, somos cómicos por naturaleza, me parece a mí, y siempre por ahí buscamos hacer chistes de nuestros propios traumas, como dicen los memes. Entonces, yo siempre supe que quería que la obra tuviera un tinte cómico y un tinte dramático, para que no sea tan tenso todo el tiempo y que estés ahí como sufriendo, pero que tampoco sea algo banal y tan distendido, que tuviera como un equilibrio entre las dos cosas
para que el espectador tenga momentos en el que se pueda relajar, por decirlo de alguna manera, y momentos en los que pueda ver en el escenario eso que le está pasando. Mm. Y la endometriosis fue la excusa para escribir todo esto, porque después, a la hora de escribir el guión junto con mi compañera, empezaron a salir un montón de otros temas que no estaban previstos, Mm. pero bueno, empezaron a aparecer solos y bueno, tenían que estar, porque forman parte de la vida O sea, misma o también, sea que la endometriosis fue el punto disparador. tal cual. Sí, Y sí, sí, porque no alrededor, es el único tema claro, y que se alrededor de la aborda. endometriosis se abrió lo otro, o fueron surgiendo, Janina se llama tu compañera, ¿no? Con quien Sí, Sani, escribiste, sí, la sí. nombramos, no me acuerdo el apellido. Janina González. Janina González, Janina González. Ahí es interesante también poder nombrarla y poder traer que la escritura del guión también es con ella, ¿no? Sí, pasa algo muy loco ahí porque, bueno, nosotras somos amigas hace mucho tiempo, y en algún momento se habló de, en un futuro, si hubiera algún hijo, ella iba a ser madrina de alguno de esos niños, y al final los niños humanos no llegaron, pero llegó Racimo y lo escribió a la par conmigo. Es- Entonces, de alguna manera, el universo se las ingenió para que suceda, esto es porque no así. estaba previsto tampoco que lo escriba conmigo. Mira, Esto era una iniciativa mía, partió desde un guión, desde un monólogo, perdón, que yo escribí antes de la histerectomía. eh, Después quedó ahí encajonado durante años y el año pasado me empezó a picar el bichito de que tenía que salir, pero no podía ser simplemente un monólogo, sino que tenía que tener toda una estructura que lo sostenga, y ella iba a ser mi asistente de dirección, porque yo siempre supe que la quería dirigir, que no quería actuar en la obra, porque la quería ver de afuera. Y ella iba a ser mi asistente de dirección. Y cuando ya iba escribiendo más o menos la mitad de la obra, le digo, porque yo ansiosa siempre, le digo, ¿querés ver cómo voy? Bueno, me dice, dale, entonces le pasé el texto y me empezó a tirar un montón de ideas que a ella se le iban ocurriendo a partir de lo que yo había escrito. Yo dije, hey, está genial para que lo incluyamos a eso en la historia. Y le dije, ¿no te animás a escribir también? Sí, me dice, yo escribo y bueno, después vamos viendo. Entonces empezamos a trabajar en un documento compartido y bueno, íbamos agregando partes hasta que le dimos la forma. Y un día nos juntamos presencialmente, porque todo era así, solo por el documento, la leímos completa y nos miramos y dijimos, ya guau. está, Qué bien, qué bien. Nosotros en terapia menstrual le llamamos a esto hijos creativos, porque tal son cual. también extensiones nuestras y son también trascendencias nuestras, ¿no? Así que Sí, ahí va. Qué bien, qué hermosa historia. Nati, y bueno, traes esto de la endometriosis y para mí, bueno, la endometriosis es un tema muy difícil. Siento que la ciencia tiene una deuda eterna con sí, las mujeres, eh, con respecto a la endometriosis, sobre todo con respecto al dolor, ¿no? Como es normal que te duela el ciclo, que te duela, entre comillas, lo ponemos aquí entre comillas porque no es normal, pero esta sí, normalidad del dolor, perdón, esta normalización del dolor ujú, hace que, bueno, los diagnósticos sean tardíos y muchas sí, veces irreversibles, muchas veces muy complicados. Y otro tema que yo observo en la endometriosis es la inhabilitación en la vida.
¿no? Cómo, Sí, cómo inhabilita a las mujeres en la vida cotidiana, porque uno dice, ay, bueno, pero te duele. No, no es no, no. solamente el dolor, es inhabilitante, es el sangrado, es la cantidad, es un montón de cosas. ¿Querés contarme un poco cómo entiendo que esta experiencia, un poco por lo que dijiste antes y otro por lo que hablamos antes, esta experiencia fue para vos? ¿Cómo la viviste en tu vida? Entiendo que esto es parte de tu experiencia. Sí, 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 todo eso que estás contando. em, Principalmente me afecta, o sea, en realidad me afectó en muchos aspectos de la vida, porque eh, desde lo laboral, que me digan en la cara, yo soy docente y trabajo de juntar horas, Mm. horas cátedras, y desde que me digan no te vamos a dar más horas porque vos sacas carpeta médica todos los meses, y que mis carpetas médicas sean por eso. em, y en su lugar llamar a un profesor hombre, Wow. porque él no va a tener los problemas que yo. Eso fue duro. Ahora yo lo cuento y me parece anecdótico, pero en su momento me afectó un montón, porque yo venía acumulando cierta cantidad de horas en ese colegio, que es un colegio muy grande, tiene muchos cursos y tiene también varios niveles, entonces tenía la posibilidad de cumplir mi cupo de horas. Yo todavía no había llegado y aspiraba, obviamente, a tener más. Y cuando fui a preguntar me dijeron, no, no te quieren dar más horas por esto. Me dice, porque vos sacas carpeta todos los meses. Me ha pasado de entrar en crisis de dolor entre un turno y el otro, entre el turno mañana y el turno tarde, estar ahí en ese limbo, y nadie se hacía cargo. Y a mí el dolor me llevaba a un punto de estar prácticamente desvanecida, eh, y estar en esa situación dentro de la escuela, ¿no? Ujú. Eh, una compañera, amiga mía, me dijo, no me importa lo que digan, vení. O sea, me sacó de la escuela, me subió a su auto y ella misma me llevó hasta la guardia. Wow. Eh, Cuando no debería ser así, me parece. Ujú, Y en el camino le avisó a mi marido para que nos encontrara directamente en la guardia. ujú, ujú. Y ella después se volvió a la escuela a continuar con sus tareas, que obviamente ella también tuvo que aguantar que le llamaran la atención por lo que había hecho, ¿no? Mm. Nati, ¿y vos Eh, ya tenías un diagnóstico de endometriosis? En esta eh, altura, en esto que estás contando? ¿Ya había un diagnóstico de endometriosis? sí, 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 ya lo tenía el diagnóstico. Ujú, Sí, a mí el diagnóstico me lo dieron en el 2015. ujú. O sea que además con los Casi papelitos unos para 14 años después, ¿no? claro, con los papelitos para demostrar esto, había Sí. una Y aparte era discriminación, algo que a si mí me queremos pasaba decir. todos los meses. Sí, 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 ellos ya estaban al tanto de todo. Es más, en una charla, una de las vicedirectoras me contó que ella también tenía o había tenido las palabras que usó ella, o sea que ella entendía lo que a mí me pasaba, pero así todo no, no. O sea, y me ha tocado tener que retirarme del aula, o sea, de que los chicos me vean en esa situación. La suerte es que ahí trabajamos en cátedras compartidas, entonces siempre hay otro docente al lado que puede cubrir el momento, ¿no? Que no es que los chicos quedan solos, sino que me dice, anda, que yo me quedo. Eh, pero sí, lo laboral lo sufrí mucho. Mm, Fue muy difícil porque el diagnóstico era reciente, yo recién estaba empezando a entender qué era lo que me estaba pasando, que lo venía además. sufriendo hacía años, pero sin saber qué era, y a su vez también tratando de buscar un embarazo en medio de todo esto, entonces eran muchas cosas que emocionalmente eran difíciles de sostener. Me ha pasado en viajes también.
en todos los viajes que hice tuve que usar la asistencia al viajero y tener que explicar en otro país qué era lo que me pasaba y que nadie entendiera de qué le estaba hablando y que me decían, pero ¿cómo? O sea, pero y tómate un analgésico, o sea. Eh, Me ha Nat, pasado incluso en el aeropuerto que me retengan el pasaporte para llevarme a un puesto sanitario. O sea, me separaron de mi grupo, había viajado con un grupo de amigos, nos hicieron hacer el check-in todos juntos, había muchísima gente en el aeropuerto ese día. A mis amigos los dejaron ahí y a mí me llevaron sola para otro lado. Me hicieron dejar el pasaporte en un lugar para llevarme al puesto sanitario a que me pusieran un inyectable, mm, porque yo no estaba en condiciones de hacer un vuelo de 12 horas. claro. Nati, ¿y cómo todo Este, esto se vuelca en una obra, en un guión? ¿Cómo todo este sufrimiento, discriminación, situaciones duras, aprensivas, cómo es que esto termina en un papel? Y perdóname, pero ya tengo que hacer la siguiente pregunta porque sé que vas a hablar de eso, pero ¿cómo transforma esto? ¿Cómo ¿Cómo transforma hice? poder escribirlo? Más allá de la esterectomía, ¿qué pasó con poder ponerlo en palabras, poder sacarlo al público? ¿Cómo fue esto? Ahora yo no pregunto por qué pasó con el público, sino pregunto, ¿qué te pasó a vos? Sí. Em, a mí la inspiración siempre me agarra cuando estoy a punto de dormirme o cuando me estoy bañando. Inspiración para lo que sea, ¿sabes? Las clases que he planificado cuando me estoy durmiendo. Bueno, y así como planifico clases, un día me empezaron a llegar palabras que necesitaba escribirlas y a mí nunca me gustó escribir. De hecho, la materia de dramaturgia en la carrera la padecí un montón porque nunca me gustó. Em, y tuve la necesidad de dejar eso asentado, lo que se me venía a la cabeza, así que me levanté, agarré un cuaderno, el primero que encontré, y empecé a escribir y ahí salió el monólogo que se llamaba Panzas Falsas. Eh, sí, bueno, casi que estoy dando un spoiler, Significativo. pero vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Eh, bueno, y el monólogo tenía un tinte cómico. El personaje del monólogo hablaba de todo lo que había atravesado para poder lograr el sueño de quedar embarazada. Eh, y tenía un final esperanzador. Como que ella tenía la seguridad de que en algún momento iba a suceder. Y al poquito tiempo, 2 meses, 3 como mucho, sucede lo de la histerectomía, eh, que no estaba dentro de mis opciones, la verdad. En esa misma época yo me entero que en el hospital donde yo me estaba atendiendo inauguraban un programa de control integral de la endometriosis. Y hasta ahora yo venía viendo los especialistas por separado, digamos. Entonces saco un turno de nuevo y aparte para control, porque a ese entonces el dolor ya no era solamente los días que duraba la menstruación, sino que era todos los días del mes, con mayor o menor intensidad, dependiendo el día que sea, pero estaba instalado todos los días. Entonces eso ya era diferente a lo que venía viviendo, por eso saco el turno nuevamente. Me hacen todos los estudios del circuito del control integral de la endometriosis y ahí me dicen que, bueno, mi útero tenía muchas cosas, no era solamente endometriosis, tenía endometriosis, adenomiosis, quistes, nódulos y tenía el útero desviado, no me acuerdo si a la izquierda o a la derecha, pero lo tenía desviado para alguno de los dos lados. Y el médico me dijo que era muy difícil que él pudiera sacar todo lo que yo tenía sin tocar el útero. Y yo ya estaba tan agotada en ese momento, físicamente, mentalmente, emocionalmente, o sea, yo durante todo ese año prácticamente no viví porque aparte
para controlar los dolores estaba tomando pregabalina, que me dejaba dopada todo el día, porque tomaba 2 veces al día. Entonces ese año fui un zombie, básicamente. Así que en ese estado de desesperación y de no aguantar más, le dije, hacé lo que tengas que hacer, sácame todo. Dije, no me importa, yo hoy quiero vivir, o sea, quiero mi calidad de vida. Le digo, porque esto que yo estoy teniendo no es vida. Y me dijo, bueno, yo te lo tengo que comunicar, obviamente, y como ustedes están en búsqueda de un embarazo, yo tengo que tratar por todos los medios de conservarte el útero, me dice, pero teniendo tu autorización de sacarlo, si no hay otra alternativa, lo vamos a terminar sacando, me dice. Hacelo, le dije yo. No, o sea, ya está, le dije, ya no, yo hoy quiero vivir bien, le digo, porque ya no tengo, no disfruto de nada. ¿Qué edad tenías, Nati? ¿Cómo? ¿Qué edad tenías? 31, sí, en el 2020 fue. O sea, en el medio de la pandemia fue todo esto. No Sí. sé qué dijo porque tiene el... Además, porque ya la pandemia fue mucho y esto, vivir como Sí, experiencia personal es tremendo. ¿Sabes qué es una de las frases más dichas hacia el final de las personas que transitan esta realidad de la endometriosis? Es, quiero vivir. Es tal como cual. elegir la vida a seguir, porque no hay calidad de vida, no hay vida, no hay, es una No, 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 supervivencia no. constante. No, porque, o sea, en ese momento ni siquiera es que dije, bueno, lo voy a pensar, a ver qué. No, se fue, Ujú. hacelo, o sea, ya no aguanto más. Entonces, si bien obviamente me devolvió la vida la cirugía, yo siempre dije que ese día yo nací de nuevo, estaba lo otro también, ¿no? Todo lo que había resignado por elegir la vida. Obvio. Entonces, una parte de mí estaba un poco enojada con la situación, por eso el monólogo Ujú. quedó ahí guardado, porque ya no tenía ningún sentido, porque como el monólogo era esperanzador y yo ya no tenía esperanzas, quedó ahí guardado. ¿Y cómo te sentís ahora de ver esto, de observarlo y de verlo concreto, digamos, como hijo creativo? Encima tuvo un final feliz. Sí. Yo ahora, bueno, tenemos la obra filmada y cada tanto la veo, o sea, ver la vida que las chicas, las actrices le dieron a los textos y a los personajes que creamos para esta obra, y ver cómo llegó a la gente y cómo reaccionó la gente que vio la obra y cómo reaccionó mi familia también ante todo esto, es como que en cierto punto yo no tomaba dimensión de lo que habíamos creado. Era como que no era consciente de todo esto que había generado Racimo de Uvas. Y después me pongo a pensar y digo, pero para esto la escribimos, para esto la creamos, está sucediendo. Es muy loco. Fer, no sé si vos picoteá, decime si querés decir algo, preguntar algo, porque siento que tenés ahí, mira, te pasan letreros por los anteojos acá. Lo que pasa es que Tiene subtítulos. lo que sucede es que Nati va hablando y bueno, yo voy haciendo como el checklist, ¿no? De lo que viví, de cuándo lo viví, cómo. Es muy fuerte vivirlo, es muy fuerte escucharlo y volverlo a pasar por el cuerpo, ¿no? Por eso entendía perfectamente bien cuando Nati dijo, quiero mirarlo de afuera, quiero ver lo que se vio, ¿no? Y qué fuerte todo el proceso. Eh, y sí, es realmente elegir vivir, con todo lo que uno deja para vivir, ¿no? Sí. Eh, y ahí la pregunta que a mí me venía era, bueno,
qué emoción, qué emocionalidad descubriste sobre vos misma a través de la obra. ¿Qué te devolvió la obra a vos? Creo que todavía estoy en proceso de... estoy procesándolo, por decirlo de alguna forma. Eh, no podría describir una sola emoción. El día del estreno fue muy fuerte, eh, porque no era solamente ver la obra como había quedado terminada, eran todas las personas que estaban sentadas ahí viendo lo que habíamos creado. Todas las personas que estuvieron a mi lado en todo este proceso. Eh, entonces, era como sentirme acompañada una vez más. Eh, yo tuve la fortuna de vivir todo esto acompañada siempre. Yo en ningún momento me sentí sola, porque siempre estuvo mi esposo al lado, siempre estuvo una amiga al lado, siempre estuvieron mis padres, mis suegros también. Mi suegra le ha tocado acompañarme a la guardia varias veces, le ha tocado atenderme mientras yo he estado en cama. eh, Mis hermanos también. Entonces, que toda esa gente que me estuvo acompañando mientras me tocó vivirlo con dolor, que ahora me pudieran acompañar, transformando ese dolor en algo bello, era muy significativo para mí. Entonces, creo que, no sé, lo más fuerte es haberme sentido acompañada. No, no sé cómo ponerle nombre a eso. Eso, el Eh, acompañamiento, la transformación, ¿no? sí, Eso, sí, sí. Que creo que yo después había pensado una pregunta que era cuál es la emoción madre de la obra y creo que ahí está la síntesis, en la transformación. sí. Yo que tuve el privilegio de poder verla ese día que estrenaron, Claro, el estreno, fue muy fuerte el estreno. sí, fue muy fuerte y en toda su dimensión, ¿no? En las personas que estaban, como vos decías, a mí me tocó llegar a la sala y de pronto cuando terminó la obra me encontré con gente conocida que decía, wow, ¿qué haces acá? Fue muy fuerte, muy fuerte. Los Sí, vínculos. Entonces era como ver ese entramado energético emocional atravesando toda la sala, ¿no? Que era el mismo mensaje que la sí, obra traía. Esa trama, la trama ahí en vivo. sí, sí. Que eso es lo lindo del teatro, ¿no? Mm. De sentirte atravesado por todas esas emociones ahí en vivo, con los actores viviendo todas esas emociones también ahí en vivo, que quizás otro, eh, otra forma del arte no se vive de la misma manera. No es lo mismo que estar en tu casa tirada viendo una película en Netflix. Mm. Sí, sí. Nati, recién, bueno, también traías que la trama tiene ahí una tensión entre el deseo de gestar y por otro lado, bueno, el no lograrlo y la frustración biológica, ¿no? A través de la histerectomía, en otras mujeres seguramente tendrán que ver con los años, bueno, esto, ¿no? Y sabes que me preguntaba cuando pensaba en esta entrevista, si de alguna manera buscaron romper o cómo se trató, si se trató, este mandato patriarcal de la realización femenina a través de la Sí. maternidad. Tengo muchas preguntas de este estilo, ¿Vos ¿viste? leíste el texto? No, ¿Vos tuviste acceso al texto? no, no. ¿Sabés qué hice? Bueno, primero Fer me contó
de qué se trataba, pero nunca me contó el interior. Pero ¿sabes qué hice? Vi todo el Instagram y escuché las Ah, entrevistas, escuché a las actrices hablar, escuché las personas que iban a ver cuando salían su sí, devolución. Entonces, realmente cada vez me iba metiendo más en el proceso, ¿viste? claro. Pero bueno, eso, quería Sí, sí, preguntarte. sí, sí, sí. También se plantea este dilema de los mandatos sociales, de si el deseo es real y genuino o es porque tiene que ser así. O es porque tus padres, ay, que quiero nietos, que quiero nietos, que quiero nietos, o tus hermanos, porque bueno, y que los sobrinos, y no digo que, por supuesto que no lo hacen con mala intención, digamos, sino que es algo que está instaurado en la sociedad, que tiene que ser de esa manera. Entonces, lo que sí tratábamos de nosotras transmitir con esto es que hay un montón de otras formas de que la mujer se sienta realizada, que no necesariamente tiene que pasar por la maternidad, o sea, por atravesar un embarazo y tener un hijo humano. Yo soy madre de un perro y de una obra, por ejemplo. Este, entonces, bueno, hay algo ahí que también sucede en un momento de la obra que quisimos mostrar cómo un montón de mujeres a lo largo de su vida, en diferentes etapas de su vida, se han sentido realizadas y no ha tenido nada que ver con tener un hijo. Hay mujeres que se han sentido realizadas alcanzando un título después de una larga carrera. Hay mujeres que se han sentido realizadas cuando han podido comprar un auto, por ejemplo. Hay mujeres que se han sentido realizadas pudiendo concretar un viaje. Eh, Hay mujeres que se han sentido realizadas viendo nacer un sobrino. Entonces, eso quisimos mostrar, que no tiene que recaer todo solamente en la maternidad. Hay un montón de otras cosas que suceden en la vida que también hacen parte de la realización humana. Y creo que es re interesante poder decir para la audiencia que la obra no solo tiene ese sesgo, también aborda otro tipo de mandatos instalados, ¿no? El Sí, ser hijo, qué tipo de hijo ser frente a ciertas situaciones, sí, el ser pareja, cómo ser pareja, de qué modo. Bueno, hay como varias en cuanto a claro. cada personaje muestra una trama que nos termina hablando de los mandatos instalados y que está muy bien logrado eso, la verdad, me pareció hermoso. Sí, es como que tratamos de que cada personaje mostrara una faceta. Una estaba perdón, una estaba enfocada en la maternidad, otra estaba enfocada en la relación con sus padres, otra estaba enfocada en su maternidad también, pero de una manera muy diferente al otro personaje y también en su realización profesional. Eh, Hay como diferentes aristas que, bueno, eso era también lo que queríamos, que no se encasillara todo en un solo tema, sino que así como hay personas diversas, hay públicos diversos y a todos nos atraviesan cosas diferentes. Entonces, la idea era que cada persona que ocupara un lugar en una silla encontrara algo de lo que agarrarse, de qué agarrarse, algo con qué identificarse, que no se encierre todo en un solo tema, sino que eh, sea para todos y para todas. Sabes que yo escuché a un varón hablar e invitar a ir a ver a la obra, que él había acompañado a su amiga y salió totalmente emocionado, que había llorado en la obra, que había reído en la obra, que entendía de lo que hablaba su amiga, que podía comprender de lo que hablaba su hermana. O sea,
Sí. Me dio mucha emoción ver a un varón poder como comprender la vivencia de las reflexiones femeninas frente a esto, ¿no? Sí. Sí, Hermoso. sí, sí, eso a nosotras también nos llamó mucho la atención, porque también en las entrevistas hablábamos de que si bien abordan muchas temáticas que se atribuyen más a la mujer, pero no afectan solamente a la mujer, sino a todo el entorno que la rodea, porque todas tenemos un hermano, un padre, una pareja, alguien que está al lado nuestro y que también vive esa situación con nosotras, porque no es algo que solamente nos pasa a nosotras y ya está. En este caso puntual de la endometriosis, por ejemplo, si bien la vivía yo en mi cuerpo, pero también afectaba a, a mi pareja, a mi relación de pareja con él, a los planes que teníamos y a la vida cotidiana. Suspender planes o que él ya sepa qué cosas no pueden faltar en casa para los momentos de crisis, o sea, todo eso también hace parte. Obvio. Y el hombre también es, o sea, no lo vive en su cuerpo, pero también lo atraviesa de otra forma. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Sí, somos seres en comunidad y vivimos en comunidad Sí, y eso no nos diferencia en género, sino que vivimos todos compartiendo todos juntos. Entonces, como vos decís, todos tenemos un padre, un hermano, un esposo, o también todos tenemos una hermana, una amiga que puede llegar a tener este tipo de reflexiones, ¿no? O de vivencia. Eh, sí. Me encantó eso, me encantó escuchar a ese chico. Fer, Mm. Sí, sí. si tenés alguna pregunta con respecto a estos puntos que hemos estado trabajando. Yo quiero también poner en contexto a la gente de que Fernanda, en principio, entiendo que hacía espejo con lo que hablaba Nati, porque ella también vivió este conflicto de salud y entonces también revivía esas emociones, ¿no? Y fíjense que acá nomás, en la entrevista ya nos espejamos, no me quiero imaginar en la obra, o sea, debe ser sumamente fuerte esto, ¿no? Y también, Sí. Fer, que vos acompañaste terapéuticamente de alguna forma a Nati en el proceso. ¿Qué nos podés contar vos de ese ahí caminito entre el dolor y la vivencia de una enfermedad a la transformación de una obra? Bueno, creo que es una de las partes más complejas, ¿no? La resiliencia encuentra diferentes formas. Yo lo vi a través de Nati, transformarlo en una obra que nos pudo poner a disposición a todos para poder mirar, repensar, reflexionar sobre cómo lo hemos vivido, porque esta última parte que ella hablaba de que el hombre también es, entonces yo iba tomando nota de algunas de sus expresiones y escribí ahí donde dice que el hombre lo atraviesa y sentí que también es atravesado por eso, ¿no? Porque no podía dejar de pensar en quien en ese tiempo era mi pareja, cómo vivió, qué cosas vivió, qué sintió y cómo eso repercutió, ¿no? En el contexto familiar. Eh, y, ¿Y cuál fue el proceso de resiliencia mío? Bueno, yo me convertí en terapeuta. Y entonces a partir de ahí acompañé a muchas personas y acompaño actualmente a muchas personas en procesos relacionados no solo con su ciclicidad biológica, sino también con sus procesos emocionales y que a veces llegan
con situaciones muy alejadas a lo que hace, a lo biológico, pero cuando empiezan en la narrativa, yo voy descubriendo que hay un trasfondo que tiene que ver con ese proceso doloroso, complejo de lo que es la vivencia humana como mujer, de nuestras situaciones más complejas y más negadas socialmente, ¿no? Porque recién cuando Nati hablaba de la exclusión, de la estigmatización laboral, a mí se me estrujía mucho adentro porque sí, y en un ámbito como la docencia, que está ampliamente habitado por mujeres, y una conversación o un tema tan poco visibilizado, y que es una dolencia tan común, mucho más común de lo que imaginamos. Y cuando estamos frente al aula y tenemos estudiantes que padecen dolores y que lo naturalizan, y uno empieza ahí, pero es un caminito tan de hormiga y debería ser algo tan, pero tan difundido. Entonces, bueno, es un proceso fuerte, lindo, y para mí ver traducido el proceso en la obra, o cuando iba observando la obra y miraba situaciones que habíamos trabajado juntas, era como muy fuerte, porque yo miraba escenas, miraba cosas donde decía, esto estaba ahí, y se cristalizó acá, y yo decía, qué Esto yo lo fuerte, conozco. claro, qué fuerte, qué power mirar el proceso desde afuera, ¿no? Por eso me pareció tan de maestra de Nati, de decir, lo quiero ver de afuera. Y poder mirar así, ¿no? Como uno eligió transformar. A mí que me encanta la astrología, yo diría cómo hacer el proceso de Quirón con el otro, ¿no? Cómo hacer con esta herida que vamos a llevar, porque el tiempo pasa, las cosas suceden, la vida continúa, pero hay como un dolor, un lugar donde siempre va a haber como una fuga, ¿no? Porque una cosa es elegir vivir. Sácame todo, ya está. Hasta acá llegó, basta. Y otra cosa es después vivir con lo que ya no está. Es vivir con la decisión, es vivir con lo que viene. Si bien en mi caso, yo tengo una experiencia muy distinta a la de Nati, tengo una vivencia muy diferente porque yo había sido una mamá muy joven. Yo había tenido 2 hijos y la endometriosis se me desarrolla después de mi segundo hijo y en el medio de un proceso en el que empiezo a tener muchas consecuencias, pérdidas, abortos y algo más que nadie sabía qué era. Entonces, cuando mi tercer hijo llega en una situación muy compleja y todo lo que desencadena ese embarazo y ese parto para mí es un riesgo de vida constante durante 11 meses que yo tuve que tomar decisiones. Y uno por ahí dice, bueno, ya está, ya tenés hijos, ya está. Pero volver después, integrar después lo que sucedió, empezar a tomar conciencia y con lo que vino después, ¿no? Porque yo estoy hablando de los años 90 y en los años 90 era una cosa y ser mujer en los 2000 era otra. Tomar conciencia de nuestro centro de poder, de nuestro poder biológico, de ser ese canal materializador y saberse como interrumpida por alguna forma de decirlo, también movió muchas cosas. Entonces todo eso hizo un proceso de vida diferente, que el único camino que para mí era posible era esto, acompañar y mirarlo como decía, ¿no? Hacer medicina con el dolor, que es básicamente el quirón. Pensaba Bueno, yo justamente quiero transformar agregar a el eso que dice veneno Fer. en medicina, ¿no? Sí, tal cual. El acompañamiento terapéutico de Fer tuvo
muchísimo, si no es todo que ver con que Racimo salga a la luz. Eh, Porque fue en las sesiones con ella en donde ella me incentivó a que me anime a escribirla. Y yo siempre poniendo excusas, que no, porque la escuela, que las planificaciones, que no tengo tiempo, que a mí no me gusta escribir, que no sé qué. Y el universo se las ingenió para que el tiempo aparezca Mm, y no me quede opción que sentarme a escribir, pero fue el acompañamiento de ella el que a mí me empujó a escribir y a que maravilloso. salga, porque no me creía capaz de hacerlo. Eh, no creía que fuera capaz de escribir una obra de teatro, entonces eh, ella fue la que me, me dijo que sí podía. Te habilitó. Iván, si Sí, podías, sí. Iván, si podías. Hermoso, hermoso. Hermoso. Tengo muchas otras preguntas, ¿eh? Así que recién estamos por la mitad, chicas. Pero sí. Pero bueno, Ay, se me está cayendo esto. Pero justamente esto Estamos de... por la mitad y ya nos lloramos todos. Sí, pero también Ya nos hizo reímos. llorar. Acá compensamos, acá Sí. compensamos. Me venía esta pregunta, viste, de esta frase tan popular feminista que dice, lo personal es político. Entonces pensaba, si desde el lugar de la obra, esta exposición de una escena íntima, de una conversación femenina, de algo cotidiano, de algo vivido dentro de lo cotidiano, es un poco una resistencia cultural, es un poco sostener ese lo personal es político. Por supuesto que depende de cómo entendemos esta frase de lo personal es político, ¿no? Yo entiendo que lo personal, cuando decimos que lo personal es político, le pertenece a todos también, porque está en ese espejo, digamos, ¿no? O sea, lo que a mí me Y pasó porque somos parte de un todo. y porque somos parte de todo. Bueno, eso. ¿Sentís vos que es como un poco una resistencia? Yo creo que el teatro es absolutamente político. Eh, y sí, porque a través del arte estamos manifestando cosas que pasan. Eh, y a mí me parece que en este tema puntual de la endometriosis hacen falta muchas medidas políticas para que las generaciones que vienen no tengan que padecer lo que padecimos nosotras. Eh, entonces, esta es una forma de hacer política también. Eh, Más linda, más artística, más poética, pero es política. Ujú, ujú. Ay, muy buena respuesta, me encanta. Totalmente, totalmente. Yo creo que todo acto es político, Sí, pero hacer algo de lo personal político es como un poco entregarle a la comunidad o al pueblo algo de mi aprendizaje, de mi resiliencia, de mi sanación, de lo que comprendí, digamos, de todo esto, ¿no? sí, Y totalmente. pensaba, ¿sabes en qué pensaba? Vuelvo a lo mismo, porque si yo estoy acá, no es solamente porque Fernanda me lo dijo, sino es justamente porque al escuchar a toda la gente que decía lo que había vivido adentro e invitaba y demás, yo decía, claro, esta gente se sintió espejada, esta gente algo le atravesó. O sea, si pudo llorar, si pudo reír, si pudo emocionarse, si pudo verse espejado como era una de las frases que se repetía, algo los atravesó de, vuelvo al punto de partida, ¿no? Algo que te sucedió, algo que viviste y que se transformó en esta obra maravillosa. Entonces Sí, yo decía, esta obra
es un hecho político, o sea, no, esto es lo personal, es político, pensaba. Sí, sí. Yo hace varios años que me di cuenta que mi experiencia y lo que a mí me había pasado podía ser de ayuda a otras personas. Eh, y cuando fui consciente de eso, empecé a usarlo, digamos. Claro, Me pasaba, por ejemplo, con mis alumnas. Bueno, yo actualmente ya no estoy dando clases en secundario, pero durante muchos años sí. Cada vez que yo veía a una alumna que me manifestaba, no, profe, que estoy dolorida, o y yo le decía, bueno, pero es mucho el dolor, tomaste algo, siempre te duele, empezaba yo con mis preguntas, con el sondeo, y siempre les terminaba hablando de que se hagan controles, de que no es normal que les duela, que no tienen que normalizarlo. Entonces, con las chicas siempre traté de ser la docente que yo no tuve, digamos, porque cuando yo fui adolescente, ya sufría los dolores y incluso las mismas profesoras lo minimizaban. Nunca tuve una profesora que me diga, che, pero hacete ver porque no es normal que te duela o fíjate, a lo mejor tenés... nadie, nunca, jamás. Entonces yo traté de sí serlo con mis alumnas. Y, y cada 2 por 3 en mis redes hacía algún posteo, ya sea por el mes de la endometriosis o cuando se cumplía un aniversario de la histerectomía, que yo digo que festejo otro cumpleaños. Siempre hacía alguna publicación alusiva a eso y me llegaban un montón de respuestas de personas que yo ni me imaginaba o de ex alumnas, por ejemplo, diciéndome, hey Nati, a mí me está pasando algo parecido, eh, ¿cómo hiciste? ¿O dónde te atendiste? O buscando algún consejo? ¿O cómo lidiaste con esto? Eh, Me pasó también de acompañar a una conocida que en realidad nuestra conexión fue por comprarle algo mm, por medio de internet y ella, bueno, viste que esos contactos quedan y vio una publicación mía referida a eso y se animó a escribirme. claro. Y no éramos amigas, no éramos compañeras de nada, y se animó a escribirme porque estaba pasando por lo mismo y como se vio identificada, no sé, me pedía un consejo, cómo lo había vivido, cómo lo había superado o cómo había manejado tal situación. Entonces, en un momento dije yo, no me puedo guardar esto porque si todo lo que yo viví y todo lo que yo aprendí también con esta experiencia le puede servir a alguien más, no me lo puedo quedar. O Claro. sea, lo tengo que soltar Ujú. para que le llegue a quien lo necesite. Eh, y yo siendo actriz dije, qué mejor manera de hacer esto colectivo que por medio de una obra de teatro. Maravilloso, Entonces, allá salió Racimo y que fluya. maravilloso, maravilloso. Quisiera irme metiendo un poco en lo que es tu trabajo, ¿no? Como dramaturga, como actriz, bueno, en este caso como directora. Y yo estoy haciendo en este momento una diplomatura de género, de perspectiva de género, y me cambió un poco la cabeza esto en el sentido de que yo pensaba que esto de la perspectiva de género o todo esto que se aprendía era una herramienta que acompañaba para resolver cosas, ¿no? Como para en el posterior. Y estoy aprendiendo de que es una forma de pensar las cosas que no sirve solamente para el después, sino que sirve en el previo pensando las cosas. Entonces ahora, desde encima yo en mi trabajo con las mujeres y demás, eh,
estoy pensando con perspectiva de género constantemente, ¿no? Y me preguntaba si una obra, cuando se escribe, además una obra tan personal como la tuya, si hay dentro de esta construcción una perspectiva de género, si vos pensaste, si evaluaste, si estuvo o no, Nati, ¿no? Pero al ser algo tan femenino, que hable de temas tan tabúes femeninos, que hable también de situaciones de violencia, de discriminación frente a algunos temas de lo femenino, digo, ¿habrá pensado Nati en esto de la perspectiva de género? ¿La habrá visto? ¿Lo habrá tenido en cuenta? Eh, la verdad que no fue algo consciente. Bien, No es que yo me planteé trabajarlo de esa manera. Fue, se fue dando a lo largo de todo el proceso de escritura. claro. Eh, Fue saliendo solo. Ajá, Sí, No es que yo antes de empezar dije, no, bueno, voy a escribir por este lado, o voy a utilizar estas palabras, o voy a darle este perfil a este personaje, pensando en la perspectiva de género, ¿no? Eh, Simplemente fue surgiendo bien. de manera espontánea. Bien, yo creo que la perspectiva de género, perdón, Fera, creo que la perspectiva de género está implícita en lo que sí, hacemos las mujeres. Cuando Sí. hablamos de nosotras mismas, de nuestras dolencias, de nuestras vivencias, o sea, creo que está implícita en muchos casos, ¿no? En algunos no, pero creo que generalmente sí. ¿Vos qué decías, Fer? Sí, y también tiene mucho que ver la construcción que hicieron las chicas después de los personajes. Ah, Porque una cosa, claro, una cosa es lo que nosotras escribimos o la idea que nosotras tuvimos de más o menos cómo iba a ser el perfil de cada personaje, pero después queda en la cambia, no construcción sabía de la eso. actriz, Mirá, claro, después queda en la construcción de la actriz toda la personalidad que va a tener ese personaje y todas las creencias que va a tener ese personaje y todas las costumbres que va a tener ese personaje, sus modos, sus formas de hablar, sus formas de vincularse con los demás. Si bien nosotras les dimos como ciertas características puntuales a cada uno, ellas fueron las que se encargaron de construirlos. Y y la verdad que hicieron un trabajo increíble, o sea, las actrices han hecho un trabajo de investigación para crear sus personajes. Todo el tiempo tenía consultas de las chicas diciéndome, che, Nati, mira, estuve viendo estos videos y me parece que Vicky puede ser de tal forma, o me parece que Chris puede llegar a verse de tal manera. eh, em, o también me pasó de que las chicas me manden cosas que investigaban sobre la endometriosis, por ejemplo, y algunas no tenían idea de lo que era. O que me manden y me digan, mira Nati, encontré este posteo que habla sobre endometriosis, yo no sabía que era tan así. Entonces, han hecho un trabajo de campo, de investigación, de ver, de observar personas, de observar roles, de observar vínculos que les ayuden a ellas a construir esos personajes, que la verdad fue impecable. Eh, Cuando yo las veo paradas en el escenario, interpretando los personajes y vinculando los personajes entre sí, yo me saco el sombrero. Soy como una madre babosa por sus hijos, ¿viste? Que se ahí hermoso. mirando al nene, qué bien que anda en bici. Escuchaba a una de las chicas que decía que su personaje usaba mucho maquillaje, estaba como muy Claro, atenta a la moda, al arreglo y que ella no era para nada así. nada que ver, Entonces pensaba, nada que ¿cómo ver. construyen un arquetipo? Porque en definitiva Sí, es como una máscara para representar al público, ¿no? sí, 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 totalmente. Incluso a mí me parecía rarísimo verlas así, que yo decía, no puedo creer verte así, porque en la vida diaria
Nunca se me hubiera imaginado verte de esta forma, o verte hablar de esta forma, o escucharte decir estas cosas. Porque después en escena el texto no quedó tal cual lo escribimos. Las chicas siempre meten su bocadillo o te cambian algún texto. Yo les di también esa libertad porque yo quería que los textos sonaran naturales, que sonaran espontáneos, que se sintiera una conversación real entre amigas. Y me ha pasado muchas veces como actriz que leo un texto y digo, che, esto me parece muy, yo no me siento cómoda diciéndolo de esta forma, capaz cambio de lugar las palabras nada más. Entonces yo le di la libertad a Dios. Mientras que lo que tienen que decir no cambie el sentido de lo que tienen que decir, díganlo como a ustedes más natural les resulte. Entonces, al darles esa libertad a las chicas, me parece que enriqueció mucho más todavía la construcción de los personajes, porque se lo podían apropiar mejor a las palabras y las cosas que tenían que decir. Claro, total. Han metido chistes también o anécdotas que en el texto no están. Qué lindo. Pero Y bueno, son gastos del oficio. este vuelo se notó mucho y ahí como que eso de que la perspectiva de género era algo logrado sin intencionalidad, pero permanente, está muy visible en el proceso. Y Nati, yo preguntaría, ¿qué te deja como reflexión o como aprendizaje el trabajo vincular y de equipo con mujeres? Ay, Fer, me encanta esa Ah, pregunta. pasa palabra. Ah, no sé si lo enfocaría simplemente a que es el trabajo vincular con mujeres, sino que para mí también era un desafío doble porque tenía que dirigir un grupo de mujeres. Era ponerme en un rol en el que no había estado nunca, que sostengo que no es lo mismo que ser docente y manejar un grupo de alumnos, es muy alejado de eso, eh, sino que tenía que dirigir un grupo de mujeres que a su vez eran mis amigas, son mis amigas. Entonces, por momentos se tornó bastante complicado porque es muy difícil por ahí separar y decir, este momento es de ensayo y lo que yo te tenga que decir o lo que yo te tenga que marcar referido al trabajo no tiene nada que ver con la amistad que tenemos afuera. No es personal. Eh, ¿Cómo? No es personal. Claro, claro, no es personal, sino que estoy en mi rol de directora marcándole algo a mi actriz. Punto. Eh, pero, o sea, eso es lo que se me dificultó a mí, digamos, desde mi rol de directora, pero después en cuanto a lo vincular, entre ellas el trabajo fue hermoso, el proceso fue hermoso, porque así, eh, como yo digo que me sentía acompañada todo el tiempo, era verlas a ella acompañándose todo el tiempo. Fue un trabajo colectivo que se, se unió tan lindo, se generó una energía tan linda en el grupo, eh, verlas a ellas tan compinches, porque si bien todas son amigas mías, con algunas había trabajado y con otras no, y entre ellas también. Entre ellas, algunas sí conocían y otras no, entonces fue como un rejunte de personas. Pero vos las ves en un ensayo, o las ves en una juntada, o las ves detrás de escena, acompañándose en en el camarín, mientras se preparan y demás, ayudándose, sosteniéndose todo el tiempo, que eso me pareció maravilloso. Eh, pero es algo que yo he vivido también en mi experiencia teatral, no solamente con mujeres, o sea, porque con hombres también me ha pasado de tener compañeros que también sostienen, que también acompañan, que también están ahí viendo qué necesitas. En ese sentido no veo una diferencia. Quizás sí nos entendemos desde otros aspectos. Nos ha pasado, por ejemplo, en ensayos que alguna diga, chicas, estoy menstruando, no estoy al 100.
¿cómo no la vamos a entender? Claro. O sea, justamente cuando estamos hablando de esto, o sea, yo ni hubiera ido directamente al ensayo, pero bueno, ella estuvo ahí y no solo que estuvo ahí, sino que puso el cuerpo. Y después que terminó el ensayo, dijo, ya no me duele. Y bueno, esto es como el certificado de la maternidad, Nati, ¿no? Porque cuando yo puedo mirarlo al otro, a pesar de la vinculación afectiva, a pesar de todo lo que el otro me produce en lo íntimo, dirigirlo, poner las pautas, marcar por dónde y hacia dónde para lograr algo, bueno, eso es ser mamá. Eso es ser mamá. Sí, Salir de porque la por ahí paridad, tenía que poner límites. salir de la paridad y volverme ese otro que, bueno, acá yo tengo que marcar el norte, incomoda, Sí, para uno. El grupo después se acomoda, pero es uno ese proceso ahí donde uno licúa eso y cuando uno toma el lugar, ahí está el certificado. Entonces, sí, sí, por eso, eso eso fue hablas lo más con tanto difícil. orgullo del grupo, ¿no? Por eso hablas con tanto orgullo de las chicas. Sí, también me hicieron renegar algunas veces, ¿eh? No, no, no crean que fue todo color de rosa. Por ahí había que poner límites, no sé, se colgaban charlando, siempre había un chisme para contar. Entonces era, bueno, chicas, nos concentremos, volvamos al ensayo, después conversamos. O sea, esos límites también eran los que, los que hacían falta varias veces. Sí. Bueno. Yo tengo una pregunta un poco ariana, ¿no? Mi mente ariana no paraba de pensar. Bueno, sí, todo muy lindo, o sea, en estos tiempos que corren, pensaba, ¿no? Hacer teatro independiente, ser autogestiva, un grupo de mujeres. ¿Esto fue un desafío en la provincia de Córdoba o no? A nivel económico, a nivel asistencia, ojo, no estoy hablando solamente de asistencia del gobierno. Digo, otros colectivos estuvieron ahí para acompañar, para apoyar, no solamente a nivel económico, sino también, ¿no? Arengando para que la gente vaya a ver, porque está todo bien, pero también tenemos que comer, también tenemos que pagar nuestras cuentas, ¿cómo hacemos el dinero? Claro, En un proyecto autogestivo, sí, en un proyecto independiente, a eso me refiero, ¿no? Pregunto sí, una mezcla de todas estas cosas. sí. El teatro independiente en sí, sin distinción de género, es Mm, muy difícil de sostener económicamente porque es todo a pulmón. ajá, Nadie nos dio absolutamente nada. Todo lo tuvimos que conseguir nosotras, tuvimos que invertir en un montón de cosas, no solamente en escenografía, vestuario y demás, sino en salas de ensayo, por ejemplo, en un espacio eh, que mínimamente reúna las condiciones de que tengamos privacidad, de que podamos desenvolvernos tranquilas y que nos quede medianamente cómodo a todas, porque vivimos todas en puntas diferentes de la ciudad. Y todo eso es dinero, claro, porque la sala de ensayo no la teníamos gratis, había que pagarla. Y nosotras empezamos a ensayar desde el mes de febrero, desde febrero, sin interrupción, ensayamos todos los sábados hasta el último sábado de mayo. Entonces, después, a la hora de poner en función ya la obra durante el mes de junio, había que primero tratar de recuperar todo eso que se había invertido, ¿no? claro. Eh, y dependíamos de la venta de entradas, Ujú. porque Claro, es pensaba, así, o ¿qué se sea, hace en todo esto? Se vende empanada para gestionar, pone cada una, hacemos una rifa. O sea, ¿cómo se autogestiona esto? Porque es una empresa, Nati.
Una empresa muy Sí, grande, salió de nuestro bolsillo todo. claro. Sí, con Gianni dijimos, bueno, vamos a, fuimos anotando lo que iba poniendo cada una, fue más o menos parejo, o por ejemplo, los días de ensayo, un día lo pagaba ella, otro día lo pagaba yo, y así nos íbamos turnando. Las chicas también aportaron algún dinero cuando nosotras ya no dábamos, no dábamos abasto porque salía del mismo sueldo de todos los meses. Eh, y después cuando hicimos las funciones, del, después de que se descuentan todos los gastos Gasto. burocráticos, digamos, de lo Ujú. que queda para la sala, de lo que queda para argentores y todo eso, lo que quedaba para el grupo, tratábamos de hacerlo lo más equitativo posible para que ninguna se volviera a su casa sin una moneda. Dijimos, bueno, vamos recuperando de a poco el dinero que se invirtió para que quede algo para repartir. Eh, entonces, en esta primera tanda de funciones que hicimos en junio, fue simbólica la ganancia, Ujú, ujú. eh, porque hubo mucho dinero invertido en salas de ensayo, en escenografía, en vestuario, en fotografías, porque tuvimos que hacer sesión de fotos para poder hacer los flyers. Eh, Tuvimos la dicha de que nuestra diseñadora y nuestra creadora de la identidad es parte del equipo, porque si ese trabajo que ella hizo lo hubiéramos tenido que pagar por fuera, hubiera sido una fortuna. Pero bueno, nuestra diseñadora, que es mi hermana, eh, obviamente que ella me dijo que sí, desde un primer momento iba a ser parte, entonces, bueno, ella también es a pulmón con todo, con todas, con el resto del equipo. Pero si ese trabajo nosotras lo hubiéramos tenido que abonar a una persona neutral que no conocemos y que es externa al grupo, es algo costoso porque es mucho trabajo. eh, y bueno, también tuvimos la suerte de que la escenografía no nos costó un dinero porque me la hizo mi papá. Ahí está el hombre apoyando. Participó toda la familia. Pregunto Sí, esto, sí, yo ahí nomás los metí a todos. pregunto esto de que me parece importante, ¿no? ¿Cuál es hablamos de sororidad, hablamos de compañerismo, hablamos de feminismo, hablamos de todas estas cosas, ¿no? De la tribu, de bla, bla. Y digo, los otros, no los otros, sino algunos colectivos de mujeres, sabiendo que se habla de mujeres, sabiendo que es una expresión de ciertos tabúes femeninos, colaboraron, a lo mejor no con dinero, Nati, pero bueno, hicieron presencia, estuvieron, eh, arengaron público, algo, Sí. no sé, digo, sin ánimo Tuvimos de colaboración crítica, ¿no? de, claro, sí, 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 O no tuvimos pregunto. colaboración más que nada de colegas del teatro. Eh, los chicos de Mierda, por ejemplo, estuvieron cubriendo el estreno de la obra, nos hicieron una entrevista a Yanni y a mí como dramaturgas, le hicieron una entrevista a las chicas también como actrices, Claro. cubrieron todo el estreno, y aparte que se portaron hermoso con nosotras. em, Eso fue por amor al arte, o sea, Mm. fue una forma de apoyar nuestro trabajo, aparte de que son amigos y colegas. Y también tuvimos el apoyo de los chicos de La Quinta Pata, de la radio de San Vicente. También estuvieron cubriendo el estreno de la obra, nos hicieron una nota en la radio, eh, después hicieron una crónica sobre una devolución sobre la obra que está publicada ahí en la página, y tuvimos el apoyo de otras personas individuales, no como colectivos, personas de mi entorno que yo empecé a preguntar, che, ¿no tenés contacto en alguna radio, en algún diario, en algún medio que nos difunda? Porque era eso más que nada lo que pedíamos. No pedíamos dinero, pedíamos Claro. difusión para que esto llegue a las personas que tenía que llegar. Y bueno, hubo varias personas
que colaboraron desinteresadamente, ofreciendo un contacto, eh, ofreciendo una nota, ofreciendo una entrevista, eh, pero como colectivos, no. Tampoco lo buscamos, o sea, no es que nosotros acudimos a alguien en busca de ayuda y no la obtuvimos. Eh, No, pero me parece Simplemente no se dio. importante en estos espacios autogestivos e independientes, eh, esta frase que repetimos mucho, de esta no nos salvamos solos, es en comunidad, Tal cual. y esto, ya nombraste varias personas y eso es la comunidad que nos sostiene, ¿no? Y seguramente en esta Sí. segunda, en una segunda puesta en escena, habrá más gente que nos sostenga. Acá estamos la Fer y yo. Pero digo, después voy a hablar con la Comechingones acá, ya los pongo ahí en compromiso y vamos y hacemos una nota allá. Pero digo, ¿no? Como esto de atrás nuestro, cuando generamos algo, atrás nuestro, hay otra gente que está sosteniendo, ¿no? Y son estos, pueden ser colectivos o pueden ser personas independientes, Sí. pero está ahí. Y entre nosotros también colegas que siempre hay uno que tiene una función de alguna obra, siempre nos recomendamos entre nosotros al final, cuando damos los agradecimientos y demás, siempre alentamos al público a que vean teatro independiente y decimos está tal obra en tal lugar. Y bueno, y así como nosotras recomendábamos, nuestros amigos que también tenían sus obras en cartel en ese momento, al final de cada función lo decían los sábados, racimo de uvas. Entonces sí, sí estaba ese acompañamiento. Me encanta, qué bueno. Fer, ¿alguna otra pregunta que se te ocurra? Si no, voy por el cierre, que No, 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 estoy bien, muy emocionada y muy satisfecha con todo lo que Nati nos ha abierto y todo lo que nos ha dado. Así que hemos no, por hecho un mí está. recorrido por todos los lugares. Sí, 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 la verdad Sí, que hermoso. Hermoso. ¿Te imaginabas la nota así, Nati? no, no, un poco sí, un poco no. Bueno, Algunas cosas me imaginé que íbamos a hablar, claro, lógicamente. claro. En el cierre, en el cierre tengo dos preguntas puntuales. Una es, ¿y para cuándo el próximo? Lo que tenemos más próximo, ¿el próximo qué? ¿El próximo hora o próxima función? No, próxima función de este hijo creativo. Próxima función, vamos a estar formando parte de la cartelera de, ay, no sé si puedo decir esto todavía, porque no lo Ah, anunciaron, pero bueno, vamos a decir en voz baja. nosotros somos Bueno, en poquitos. octubre. Ajá, en En octubre. octubre vamos a estar en la localidad de Luque, en un festival de teatro. Ah, te iba a preguntar si pensaban hacer teatro itinerante, si se pensaban mover o solamente era en Córdoba capital. Tenemos la idea de buscar salas en el interior de Córdoba también. Esta no la buscamos, la invitación nos llegó sola. eh, Muy linda Wendy, muy amorosa, que se contactó con nosotras para invitarnos a formar parte de este festival. Y bueno, justo nosotras estábamos buscando a ver a dónde podíamos ir. Pensábamos buscar algo por nuestra cuenta, digamos, pero nos encanta la idea de formar parte de un festival, de compartir con otros colegas, de tener la posibilidad de ver otros espectáculos también, porque bueno, eso también forma parte de la construcción. Así que bueno, ya está confirmado, solo que recién están empezando a salir los anuncios de cuándo es, pero todavía no han dicho qué obras va a haber y demás. Por eso te decía que no sabía si lo podía comunicar todavía. Vale, vale. Bueno, Pero entonces sí, tenemos que está esperar hasta... confirmado que en octubre vamos a estar en Luque. Ahí va, ahí va. Buenísimo. Y la Igual otra... estamos buscando salas también acá en Córdoba para reponerla. Ajá. Bueno, y eso nos enteramos en el Instagram de Racimos de Uva. Sí, exactamente.
Lo vamos a dejar Siempre acá vamos a estar abajo. publicando todo por ahí y bueno, yo comparto también en el privado, pero en el Instagram de Racimo de Uvas, que es Racimo de Uvas. Ah, perfecto, bien. Lo digo por las dudas, Racimo de Uvas guión bajo obra. Ahí vamos a estar publicando todos los anuncios de las próximas funciones. Pero sí, Racimo de Uvas hay para rato todavía. Ahí va, vienen más, me encanta. Bueno, porque me quedaba así como no la vi. Falto yo, chica. Escúchame, y tenía una Vas a tener pregunta. oportunidad de verla. Ahí va, ahí va. Tenía una pregunta que, claro, vuelvo a insistir. A mí lo que me llamó la atención es la reflexión del público. O sea, la expresión del público, dije, chau, esta es una obra que hay que verla. O sea, es impresionante. Entonces pensaba, ¿alguien te dijo algo a vos? ¿Qué es lo más loco que te pueden haber dicho, lo más sorprendente? Que se haya acercado alguien del público para decirte referente a la obra. ¿Te acordás de algo que te lo hayan podido decir? Perdón que te interrumpa, pero está muy cortado el audio y no escuché la pregunta. No la pude escuchar completa. Pregunto qué es lo más fuerte que te hayan Mm, dicho, que te Me haya parece dicho el que público. quedó como tildada un poco. Oh, Sí. Sí. ¿Vos la Bueno, pudiste escuchar bien a la pregunta? la escribo por el chat. ¿qué es lo más fuerte que te han dicho sobre la obra? La obra. Ah, ¿qué es lo más fuerte que me han dicho sobre la obra? Eh, lo que más me remarcó a mí fue que una chica que yo no conozco, no conocía en ese momento, a la salida de la obra me salude, me felicite por la obra y me diga gracias por hablar de esto. Wow. Son unas palabras muy simples, pero cargadas de un montón de cosas. O sea, verla a ella, que yo no la conocía, porque lo normal es que vengan tus familiares, tus amigos a saludarte, pero que se acerque una persona que yo no conozco y me tome de las manos y con los ojos llenos de lágrimas me diga gracias por hablar de esto, me dije, ya está. Ya está. Claro, total, ya está. Sí. Obra concreta. Lo Checklist. logramos. Checklist. Claro, sí, me Sí. imaginaba algo así, ¿no? ¿Y qué huella, Nati, esperás? Así sí, nosotros nos remontamos dentro de 5 o 10 años y vos mirás hacia atrás. ¿Qué huella te gustaría que deje Racimo de Uva? ¿O qué huella te gustaría dejar a vos con Racimo de Uva en la población, en el común de la gente? Eh, a mí me gustaría que, así como Racimo de Uvas me transformó a mí, logre transformar a otras personas también. Eh, Quizás yo no lo vea, porque eso va a ser individual y personal de cada persona que vea la obra y a lo mejor no me lo manifieste nunca, pero pensar que alguien logró transformarse después de haber visto Racimo de Uvas, para mí sería lo máximo. Mm, hermoso. Gracias, Nati. Me quedo emocionada con esto que estás Y de transmitiendo. seguro que va a Me ser, parece que sí. de Ya está seguro que va a haciendo. ser, porque, bueno, esto, ¿no? Uno en el tiempo. Mm. Bueno, chicas, llegamos al final. Súper agradecida, Nati, por esta posibilidad de acribillarte a preguntas. Así que súper agradecida y quiero enviarle a través tuyo un abrazo enorme y un abrazo, un agradecimiento a todas las chicas Ay, no les escucho.
A ver si puedo escribir. Me parece que sí. Me Ahí, parece que sí, va bien. Bueno, sí. te escuchamos muy cortado, Zulma. Bueno, bueno, muy agradecidas por todo, Nati, especialmente por abrir.